Mientras el mundo corre hacia los vehículos eléctricos, Mercedes-Benz se prepara para cambiar las reglas del juego por completo, con su innovador motor híbrido AFSAO, alimentado por tanques de hidrógeno integrados y que ofrece una asombrosa autonomía de 1000 kilómetros. Mercedes no sigue a la multitud, está construyendo un nuevo futuro. Mientras otros se pelean por la autonomía de las baterías y las redes de recarga, Mercedes apuesta por algo más limpio, más rápido y mucho más atrevido. ¿Podría ser el hidrógeno el as en la manga que nadie vio venir? ¿Será este el momento en el que los sueños eléctricos se encuentren con la realidad del hidrógeno? Si Mercedes lo consigue, el futuro de la movilidad podría no ser eléctrico en absoluto, sino algo mucho más potente. Un legado de innovación. Cuando oímos el nombre Mercedes-Benz, no pensamos solo en coches, pensamos en la excelencia de la ingeniería entretejida en la historia. Desde que Carl Benz lanzó el primer automóvil de gasolina en 1886, Mercedes ha hecho algo más que fabricar vehículos. Han dado forma a los sueños, desde la creación de coches de lujo que establecen nuevos estándares hasta la ampliación de las prestaciones, la seguridad y el confort a territorios que nadie creía posibles. Mercedes nunca se ha conformado con seguir a los demás. Ellos lideran. Las carreras siempre han formado parte de su ADN. Las legendarias flechas plateadas de los años 30 no solo competían por trofeos, sino que probaban la tecnología del mañana a velocidades de vértigo. El automovilismo no era solo un espectáculo para Mercedes, era un campo de pruebas, un laboratorio sobre ruedas. Y ese espíritu, esa sed de innovación, sigue impulsando a la marca hoy en día, ya se trate de sistemas híbridos, vehículos eléctricos de última generación o conducción autónoma. Mercedes siempre busca el siguiente avance, pero ahora está ocurriendo algo sorprendente. En un mundo que corre hacia la electrificación, Mercedes-Benz se atreve a mirar hacia otro lado, de vuelta a los motores de combustión. A primera vista, parece casi una locura. ¿Por qué invertir en combustión cuando el futuro es eléctrico? Pero Mercedes nunca ha seguido las tendencias. Ellos crean sus propias reglas. Quizá vean algo que el resto del mundo no ve, mientras otras empresas lo apuestan todo a las baterías. Mercedes reimagina en silencio lo que puede ser la combustión, más limpia, más inteligente, más potente. En lugar de decir adiós a la gasolina, están trabajando para reinventarla. ¿Podría ser esta la disrupción inteligente que nadie esperaba? ¿Podría Mercedes, una vez más, estar a punto de reescribir el futuro de la movilidad? Una cosa es cierta, Mercedes no se aferra al pasado. Están metiendo la mano en él, sacando todo lo que saben sobre la excelencia y remodelándolo para una nueva era. Y si lo consiguen, no solo seguirán el ritmo del cambio a la electricidad, sino que podrían cambiar por completo el debate. Pero, ¿qué es exactamente lo que hace que su nuevo motor sea tan diferente y tan peligroso para el mundo de los vehículos eléctricos? El auge de los vehículos eléctricos. La revolución eléctrica ya no es una predicción, está ocurriendo ante nuestros ojos. A medida que el mundo se da cuenta del coste medioambiental de los combustibles fósiles, los gobiernos fijan plazos ambiciosos para eliminar los motores de combustión y los fabricantes de automóviles se apresuran a pasar a la electricidad. Lo que antes parecía un nicho y un experimento se ha convertido rápidamente en el nuevo patrón oro de la industria. Los vehículos eléctricos han dejado de ser un juguete futurista para convertirse en un movimiento, pero bajo la superficie de este nuevo y brillante mundo empiezan a aparecer grietas. A pesar de los enormes avances de pioneros como Tesla, los vehículos eléctricos siguen enfrentándose a retos obstinados, precios elevados que los mantienen fuera del alcance de muchos compradores, tiempos de carga dolorosamente largos, redes de recarga limitadas y ese persistente temor a quedarse sin batería a kilómetros del siguiente enchufe, la infame ansiedad de autonomía. Estos obstáculos no son solo reductores de velocidad, sino barreras reales que se interponen en el camino hacia el dominio total de los vehículos eléctricos. Y ahí es exactamente donde Mercedes-Benz ve una oportunidad. Mercedes sabe que los vehículos eléctricos no son una solución universal. Para muchos conductores, especialmente los que recorren largas distancias o viven lejos de las grandes ciudades, la practicidad, la comodidad y la resistencia de los motores de combustión siguen teniendo ventajas innegables. Aunque los ve brillan en los desplazamientos urbanos, flaquean cuando más se necesita libertad y flexibilidad. Por eso Mercedes no solo persigue el sueño eléctrico, sino que está reimaginando la propia combustión. Su motor híbrido de próxima generación promete combinar la potencia y la pasión de los motores tradicionales con unas emisiones más limpias y una eficiencia más inteligente.
No se trata de resistirse al futuro, sino de adaptarlo a las necesidades del mundo real. A medida que el cambio global hacia la electrificación avanza más lentamente de lo que muchos preveían, especialmente en zonas donde la infraestructura de recarga va por detrás de la demanda, el audaz paso de Mercedes hacia la combustión perfecta podría resultar brillante. En lugar de abandonar la tecnología que los convirtió en leyenda, la están perfeccionando, con el objetivo de ofrecer una gran autonomía, un repostaje instantáneo, un rendimiento emocionante y una huella más ecológica, todo en un mismo paquete. Si Mercedes-Benz es capaz de aunar los puntos fuertes de la combustión y la electricidad en una nueva experiencia de conducción sin fisuras, no se limitará a competir, sino que revolucionará el mercado. No se trata solo de lanzar otro motor, se trata de reescribir la historia de la movilidad para una nueva era. Pero la verdadera pregunta sigue siendo, ¿aceptará el mundo esta audaz alternativa? ¿Y podría ser Mercedes la chispa que obligue a la industria de los vehículos eléctricos a replantearse todo lo que creía inevitable? Cambio estratégico de Mercedes-Benz. El nuevo motor de Mercedes-Benz es algo más que una maravilla técnica, es un cambio de estrategia calculado. Mientras otros fabricantes de automóviles corren hacia la electrificación total, Mercedes se está posicionando como líder en tecnologías híbridas y de combustión. Su decisión de desarrollar este motor sugiere que ven un valor significativo en el uso continuado de motores de combustión, particularmente en mercados donde todavía falta infraestructura eléctrica. La estrategia detrás de este cambio es clara. En lugar de abandonar por completo los motores de combustión, Mercedes se centra en hacerlos más limpios, eficientes y sostenibles. Este podría ser un movimiento brillante, ya que el mercado de los vehículos eléctricos todavía se enfrenta a una serie de desafíos, como los altos costes de los vehículos, los largos tiempos de carga y la infraestructura limitada. Al invertir en tecnologías híbridas y de combustión de nueva generación, Mercedes se desmarca de la competencia, aunque algunos críticos puedan argumentar que se trata de un paso atrás. Mercedes apuesta por que los consumidores sigan demandando motores de combustión en los próximos años. La marca apuesta por el hecho de que muchos consumidores, sobre todo en los mercados en desarrollo, pueden no estar preparados para adoptar plenamente los vehículos eléctricos por cuestiones de infraestructura y costes. Al mejorar su tecnología de combustión, Mercedes ofrece una opción que podría ser tan ecológica, si no más, que las actuales alternativas eléctricas. Además, Mercedes está aprovechando su experiencia en rendimiento y lujo para crear vehículos híbridos y de combustión que ofrezcan experiencias de conducción superiores. Esto podría darles una ventaja sobre los fabricantes tradicionales de vehículos eléctricos como Tesla, cuyos vehículos, aunque impresionantes, a menudo carecen del refinamiento y el lujo que esperan los compradores de Mercedes. Mercedes apuesta por los vehículos híbridos de lujo, que ofrecen prestaciones y sostenibilidad. Pero la apuesta de Mercedes por los motores de combustión interna no significa que abandone por completo la electrificación. La empresa ha seguido ampliando su gama eléctrica, con modelos como el EQS y el EQC, que ya están cosechando elogios por sus prestaciones y lujo. El reto para Mercedes será equilibrar estas dos estrategias, la de combustión y la eléctrica, sin alienar a los consumidores ni perder el creciente mercado de los vehículos eléctricos. Mientras Mercedes trabaja para perfeccionar su nuevo motor, está claro que está adoptando un enfoque medido y estratégico. La cuestión es si los consumidores verán el valor de esta solución híbrida, o si seguirán demandando coches totalmente eléctricos. Mercedes ha sido durante mucho tiempo el abanderado de lujo, y sus últimos movimientos podrían definir el futuro de los vehículos híbridos y de combustión. En el corazón de esta estrategia se encuentra el propio motor, una cadena cinemática híbrida de vanguardia que promete ofrecer prestaciones, eficiencia y sostenibilidad superiores. Si Mercedes consigue integrar estas tecnologías en sus nuevos modelos, podría hacerse con una parte importante del mercado. Esta revolución híbrida podría muy bien ser el futuro de la conducción, ofreciendo una mezcla perfecta de potencia, eficiencia y lujo. El dilema híbrido. La apuesta de Mercedes-Benz por la tecnología híbrida puede ser su movimiento más inteligente, o su mayor riesgo, mientras otros fabricantes de automóviles se lanzan de lleno a los vehículos eléctricos. Mercedes se protege perfeccionando la tecnología de combustión e integrándola en sistemas híbridos. El enfoque de la empresa es más prudente, pero en un sector que avanza a gran velocidad. ¿Podría ser esta estrategia un lastre? El dilema de los híbridos es que, aunque los vehículos híbridos siguen siendo relevantes, el futuro automovilístico mundial parece inclinarse más hacia la electrificación total.
Los gobiernos presionan para conseguir objetivos de emisiones cero y los consumidores exigen cada vez más vehículos totalmente eléctricos. Mercedes, sin embargo, apuesta por que un motor híbrido bien elaborado podría ofrecer lo mejor de ambos mundos, eficiencia, sin sacrificar prestaciones. Si lo consigue, Mercedes tendrá el vehículo perfecto para las regiones que aún tienen dificultades con la adopción de los vehículos eléctricos. Aunque los vehículos híbridos no son tan ecológicos como los eléctricos, representan una opción más práctica para muchos consumidores, sobre todo en mercados donde la infraestructura de recarga está aún en pañales. Pero el reto de Mercedes es asegurarse de que estos híbridos no se pierdan en el camino a medida que crece la popularidad de los vehículos eléctricos. La clave de su éxito será asegurarse de que sus ofertas híbridas tengan todas las prestaciones y el lujo que esperan los clientes de Mercedes, sin dejar de ser una opción atractiva para quienes buscan sostenibilidad. Ante la revolución de los vehículos eléctricos, la estrategia híbrida de Mercedes-Benz puede parecer un compromiso. Sin embargo, asegurándose de que estos híbridos sean eficientes, potentes y lujosos, Mercedes podría hacerse un hueco único en el mercado. Si pueden cumplir sus promesas, los híbridos podrían ser la solución perfecta para los consumidores de regiones en las que la infraestructura eléctrica aún está en desarrollo. La respuesta del sector de los vehículos eléctricos. Mientras Mercedes-Benz avanza con confianza en su nueva estrategia híbrida, el sector de los vehículos eléctricos no se queda de brazos cruzados. Tesla, Volkswagen y otros grandes fabricantes de vehículos eléctricos siguen de cerca esta evolución. El éxito potencial de los motores híbridos de Mercedes-Benz supone un desafío directo a su dominio del mercado. ¿Qué ocurre cuando una marca de lujo como Mercedes introduce un sistema híbrido superior que combina rendimiento, eficiencia y sostenibilidad? La respuesta podría cambiarlo todo. Tesla, líder indiscutible de la revolución de los vehículos eléctricos, ha sido la marca de referencia para todo lo relacionado con la electricidad. Sus vehículos son conocidos por su impresionante autonomía, su tecnología de vanguardia y su amplia red de recarga. Sin embargo, a pesar de su dominio, Tesla sigue enfrentándose a obstáculos, como la ansiedad por la autonomía, los tiempos de carga más largos y el coste de los B, que puede seguir siendo prohibitivo para muchos consumidores. Los vehículos híbridos de Mercedes-Benz podrían aprovechar estos puntos débiles ofreciendo unas prestaciones y una eficiencia que rivalizan con las de los coches totalmente eléctricos, sin renunciar a la comodidad y la rapidez del repostaje. Esto ha desatado la competencia entre los fabricantes de automóviles. Marcas tradicionales como Volkswagen, BMW y Audi ya están perfeccionando su oferta de modelos eléctricos e híbridos, pero la estrategia híbrida de Mercedes-Benz, basada en décadas de experiencia en ingeniería, podría empujar a estas empresas a replantearse sus planes. Si Mercedes consigue poner sobre la mesa lo mejor de ambos mundos, podría provocar un cambio significativo en el panorama automovilístico. Los fabricantes de automóviles que se han centrado únicamente en los vehículos eléctricos podrían tener que reconsiderar su enfoque, lo que podría ralentizar el impulso general hacia la electrificación total. Otro factor a tener en cuenta es cómo afectará esta revolución híbrida a la percepción que los consumidores tienen de los vehículos eléctricos. Aunque muchos han abrazado el futuro de los vehículos eléctricos, un amplio segmento de la población sigue valorando la comodidad, las prestaciones y la familiaridad de los motores de combustión. La capacidad de Mercedes-Benz para atender a este grupo demográfico podría permitirle dominar mercados que aún dudan en adoptar plenamente la movilidad eléctrica. Si los consumidores empiezan a ver los híbridos como una opción práctica y de altas prestaciones, podría ralentizarse considerablemente la transición a los vehículos totalmente eléctricos. Mientras los fabricantes de vehículos eléctricos se centran en mejorar la tecnología de las baterías y crear redes de recarga, Mercedes-Benz podría estar ganándose discretamente a los consumidores escépticos ante la electrificación total. Puede que el motor híbrido no sea una solución a largo plazo para todo el mundo, pero podría ser el puente que permita a más consumidores hacer la transición. Para los mercados en los que la infraestructura de recarga está poco desarrollada, los coches híbridos podrían ser una opción más realista, ya que ofrecen las mismas prestaciones sin depender de estaciones de recarga. La cuestión ahora es si otros fabricantes de automóviles seguirán el ejemplo de Mercedes-Benz y volverán a los híbridos, o si continuarán por la senda de la electrificación total. La decisión de innovar en los motores de combustión en lugar de abandonarlos puede considerarse un inteligente movimiento estratégico de cara al futuro. Con los avances en eficiencia de combustible y rendimiento,
Los híbridos pueden seguir siendo relevantes durante décadas, mucho después de que los vehículos totalmente eléctricos hayan alcanzado una masa crítica. La nueva estrategia de Mercedes-Benz podría inspirar a otros fabricantes a centrarse en mejorar la tecnología híbrida, ofreciendo a los consumidores más opciones. También es importante señalar que la tecnología híbrida puede implantarse en varias categorías de vehículos. Aunque Mercedes-Benz se centra en los vehículos de lujo, esta tecnología podría llegar a los vehículos de gran consumo. Si esto sucede, podría tener un impacto significativo en el mercado mundial y proporcionar una alternativa a los vehículos eléctricos, ofreciendo a los consumidores una mayor flexibilidad. A medida que se intensifica la competencia, el motor híbrido de Mercedes-Benz podría ser el as en la manga que la mantenga a la vanguardia de la innovación automovilística. Los próximos años revelarán si esta audaz estrategia puede desafiar no solo el dominio de los vehículos eléctricos, sino también moldear el futuro de toda la industria automovilística. Sostenibilidad y futuro de los vehículos híbridos. La sostenibilidad ya no es un objetivo secundario, sino que está reconfigurando el futuro de la conducción. Aunque los vehículos totalmente eléctricos suelen considerarse la opción ecológica por excelencia, Mercedes-Benz cree que los híbridos ofrecen una solución más inteligente y equilibrada, especialmente en regiones donde la electrificación total sigue siendo poco práctica. Su estrategia va más allá de las tendencias y ofrece modelos híbridos que no solo son eficientes, sino auténticamente sostenibles. A medida que se dispara la demanda mundial de vehículos de bajas emisiones, los híbridos desempeñan un papel crucial para salvar la distancia entre los motores de combustión tradicionales y la movilidad totalmente eléctrica. Los híbridos de Mercedes-Benz combinan lo mejor de ambos mundos, reducir las emisiones de carbono mediante el apoyo eléctrico y mantener al mismo tiempo la potencia, la autonomía y las prestaciones que esperan los conductores, con una eficiencia de combustión mejorada y motores eléctricos integrados. Estos vehículos se alinean perfectamente con los esfuerzos globales para reducir la huella de carbono de la industria automovilística. Más allá de las emisiones, los híbridos de Mercedes resuelven uno de los mayores problemas de los vehículos eléctricos, la ansiedad por la autonomía. Los viajes de larga distancia sin la preocupación constante de encontrar un cargador convierten a los híbridos en una solución práctica e inmediata, sobre todo en zonas donde la infraestructura de recarga aún está en desarrollo. A medida que el mundo avanza gradualmente hacia la electrificación, los híbridos garantizan que la transición siga siendo suave y accesible para todos los conductores. Lo que distingue a Mercedes-Benz es su negativa a comprometer el lujo o las prestaciones en aras de la sostenibilidad. Sus híbridos ofrecen la refinada experiencia de conducción que esperan los clientes, al tiempo que avanzan en ingeniería respetuosa con el medio ambiente. Y no se trata solo de los coches en sí. Mercedes se está replanteando todo el proceso de fabricación para establecer una nueva referencia de innovación sostenible en la industria. Al superar los límites de la tecnología híbrida, Mercedes-Benz demuestra que pueden coexistir las altas prestaciones y la responsabilidad medioambiental. Su enfoque podría muy bien convertirse en el modelo a seguir en el próximo capítulo del mundo del automóvil, a medida que la sostenibilidad asciende a lo más alto de las prioridades de los consumidores. En la carrera hacia un futuro más ecológico, los híbridos no son solo un peldaño, sino el puente perfecto. La batalla por el mercado de los vehículos eléctricos. El mercado de los vehículos eléctricos es ferozmente competitivo, con fabricantes como Tesla, Volkswagen y BMW luchando por la supremacía. La decisión de Mercedes-Benz de invertir en tecnología híbrida podría ser el revulsivo necesario para romper el dominio de los vehículos totalmente eléctricos. Pero, ¿será suficiente este enfoque híbrido para enfrentarse a los gigantes de los vehículos eléctricos o resultará demasiado poco y demasiado tarde? El dominio de Tesla en el mercado de los vehículos eléctricos no tiene parangón, con su innovadora tecnología de baterías, sus capacidades de conducción autónoma y su amplia red de supercargadores. Tesla ha establecido el estándar de los vehículos eléctricos. Otros fabricantes, como Volkswagen y BMW, se están poniendo al día. Pero la decisión de Mercedes-Benz de invertir en tecnología híbrida podría cambiar las reglas del juego. Al ofrecer una alternativa híbrida basada en las prestaciones, Mercedes se posiciona como un actor único en el mercado de los vehículos eléctricos, capaz de ofrecer prestaciones, eficiencia y lujo en un mismo paquete. Pero el enfoque híbrido de Mercedes-Benz no significa que abandone por completo los vehículos eléctricos. La empresa sigue apostando por la electrificación, con su gama EQ de vehículos totalmente eléctricos. La cuestión, sin embargo,
es si Mercedes puede seguir el rápido ritmo de innovación de los vehículos eléctricos. Mientras Tesla y otros fabricantes apuestan por la tecnología eléctrica, el enfoque híbrido de Mercedes puede suponer una ventaja en mercados en los que la falta de autonomía y la infraestructura de recarga siguen siendo retos importantes. La estrategia híbrida de Mercedes-Benz es un movimiento audaz, pero puede ser exactamente lo que la industria necesita. A medida que el mercado automovilístico se orienta hacia la movilidad eléctrica, Mercedes ofrece una alternativa que combina lo mejor de ambos mundos, tanto para los consumidores que siguen confiando en los motores de gasolina como para los que buscan una solución más ecológica. Los vehículos híbridos de Mercedes-Benz podrían satisfacer una demanda creciente de automóviles sostenibles pero de altas prestaciones. La batalla por el mercado de los vehículos eléctricos está lejos de terminar, y los vehículos híbridos de Mercedes-Benz podrían ser el arma secreta que cambie el equilibrio de poder. Mientras los fabricantes de automóviles compiten por electrificar sus flotas, Mercedes se desmarca ofreciendo una alternativa más versátil y práctica. Pero, ¿bastará esta solución híbrida para desbaratar el dominio de los vehículos eléctricos? ¿O dejará a Mercedes a la saga? El movimiento estratégico de Mercedes-Benz hacia la supremacía híbrida. La estrategia híbrida de Mercedes-Benz podría tener consecuencias de gran alcance para el mundo del automóvil, mientras otros se apresuran a electrificar sus flotas. Mercedes está optando por un enfoque más calculado que hace hincapié en el perfeccionamiento de su tecnología de motores de combustión junto con las capacidades eléctricas. Podría ser un golpe maestro, o una apuesta que podría dejar atrás a Mercedes, a medida que se intensifica la competencia por el dominio de los vehículos eléctricos. Mercedes-Benz está apostando por la tecnología híbrida, una opción que le permite mantener los estándares de rendimiento por los que siempre ha sido conocida y, al mismo tiempo, satisfacer la creciente demanda de vehículos más ecológicos. La tendencia hacia los vehículos híbridos puede verse como una respuesta a los retos a los que se enfrentan los vehículos totalmente eléctricos, especialmente en mercados con infraestructuras de recarga poco desarrolladas. Mercedes se ha posicionado para atender a los consumidores que desconfían de las limitaciones de los vehículos eléctricos, ofreciendo una alternativa híbrida que promete mayor comodidad, menos problemas de autonomía y las lujosas prestaciones que han dado fama a Mercedes. Esta estrategia podría atraer a un segmento del mercado que aún valora la versatilidad de un motor de combustión al tiempo que realiza la transición hacia opciones más sostenibles. Pero Mercedes no se limita a apostar sobre seguro con los híbridos. La compañía también está impulsando vehículos totalmente eléctricos bajo su marca EQ, continuando con el desarrollo de su gama de vehículos eléctricos como el EQS y el EQE. Sin embargo, los modelos híbridos en los que se está centrando Mercedes podrían darle una ventaja significativa, sobre todo en mercados donde la adopción del BEV es aún lenta. Al ofrecer opciones híbridas y eléctricas, Mercedes puede satisfacer las diversas necesidades de su clientela mundial. Es probable que esta versatilidad ayude a la marca a seguir siendo relevante en un mercado automovilístico cada vez más polarizado. Al mismo tiempo, Mercedes-Benz está invirtiendo en sostenibilidad mejorando la eficiencia de sus cadenas cinemáticas y reduciendo la huella de carbono de sus procesos de fabricación. Con nuevos motores que combinen lo mejor de ambos mundos, la empresa no solo podría cumplir normas de emisiones más estrictas, sino también obtener una ventaja en los mercados que dan prioridad a los vehículos de bajas emisiones sin sacrificar la dinámica de conducción. La estrategia híbrida de Mercedes parece estar en perfecta consonancia con este impulso global hacia la sostenibilidad, combinando rendimiento y conciencia medioambiental en un paquete que atrae a los compradores de coches de lujo. La verdadera cuestión es si este enfoque híbrido puede mantener a Mercedes por delante de competidores como Tesla, que no dejan de ampliar los límites de la tecnología de los vehículos eléctricos. Aunque los vehículos de Tesla no ofrezcan el mismo nivel de lujo o prestaciones que los de Mercedes-Benz, están marcando el ritmo de la innovación eléctrica. Mercedes, sin embargo, se está posicionando para ofrecer una alternativa convincente a los consumidores que no están totalmente convencidos de los vehículos exclusivamente eléctricos. Será interesante ver si esta estrategia puede llevar al fabricante de automóviles a la próxima década, compitiendo no solo en lujo y diseño, sino también en prestaciones, eficiencia y sostenibilidad medioambiental. A medida que el mundo se centra cada vez más en la movilidad eléctrica, Mercedes-Benz ha conseguido labrarse una posición única al no abandonar por completo la tecnología de combustión. En su lugar, está integrando en su gama sistemas híbridos que combinan prestaciones con eficiencia eléctrica,
lo que les convierte en un fuerte competidor en el cambiante panorama de la tecnología automovilística. Mercedes podría no estar siguiendo a la multitud, sino liderando de una forma que atraiga tanto a los compradores de coches tradicionales como a los que están preparados para el futuro eléctrico. La apuesta de la empresa por los vehículos híbridos también podría posicionarla como la marca elegida por los consumidores que desean ventajas eléctricas, como la reducción de emisiones, sin la ansiedad por la autonomía y los largos tiempos de carga asociados a los coches totalmente eléctricos. Esta flexibilidad es especialmente valiosa para mercados como el estadounidense, donde la infraestructura del B aún está en desarrollo, y para compradores de todo el mundo que buscan coches que ofrezcan prestaciones y sostenibilidad a la vez. La apuesta de Mercedes-Benz por combinar lo mejor de las tecnologías de combustión y eléctrica podría permitirle mantener una ventaja competitiva en la transición del mercado automovilístico. A medida que Mercedes-Benz se adentra en esta nueva era, los vehículos híbridos que está creando podrían muy bien convertirse en el proyecto para el futuro del lujo y las prestaciones en la industria del automóvil. Puede que el mundo busque coches totalmente eléctricos, pero Mercedes ha conseguido encontrar la forma de ofrecer las mismas ventajas con el añadido de unas prestaciones eficientes y sin fisuras que no requieren un cambio completo a la electrificación. Que los modelos híbridos de Mercedes-Benz logren eclipsar a los B dependerá de lo bien que equilibren el deseo de sostenibilidad de los consumidores con el legado de excelencia automovilística de la marca. El efecto dominó de la audaz estrategia híbrida de Mercedes. La audaz decisión de Mercedes-Benz de apostar por la tecnología híbrida sin dejar de lado la innovación eléctrica está sacudiendo el futuro de la industria automovilística. Mientras la mayoría de las marcas se lanzan a la electrificación total, Mercedes está tomando un camino más equilibrado, combinando la potencia y el rendimiento de los motores de combustión con la eficiencia y la sostenibilidad de los motores eléctricos. Pero, ¿modificará esta estrategia híbrida la forma en que los consumidores ven la movilidad? ¿O se limitará a retrasar la inevitable absorción de los vehículos eléctricos? En un mundo que corre hacia las emisiones cero, el movimiento de Mercedes podría crear un efecto dominó en toda la industria. Sus híbridos podrían convencer a los conductores escépticos de que la electricidad no tiene por qué significar sacrificar el lujo, la autonomía y la emoción que siempre han amado. También hay un factor psicológico, para muchos. El rugido de un motor sigue simbolizando estatus, pasión y libertad. Al ofrecer los híbridos como lo mejor de ambos mundos, Mercedes apuesta fuerte porque los conductores quieren evolución, no revolución. Por supuesto, la apuesta conlleva riesgos, con la inminente imposición de leyes más estrictas sobre emisiones y empresas como Tesla llevando al límite la electrificación total. Mercedes no puede permitirse quedarse atrás en la innovación de las baterías. Si no mantienen el ritmo, los híbridos por sí solos no les salvarán, pero si lo consiguen, Mercedes podría redefinir el futuro, demostrando que el camino no consiste solo en elegir la electricidad en lugar de la gasolina, sino en encontrar formas más inteligentes de combinar ambas. El mundo del automóvil se encuentra en una encrucijada. Los vehículos eléctricos dominarán las carreteras del futuro, o los híbridos se harán un hueco permanente como el término medio perfecto. Mercedes-Benz se atreve a desafiar la tendencia y, si lo hace bien, no solo podría sobrevivir a la revolución de los vehículos eléctricos, sino liderarla. ¿Qué opina usted? ¿Son los híbridos la clave de un futuro más inteligente y emocionante, o solo un puente temporal hacia la electrificación total? Háganoslo saber en los comentarios y no olvide suscribirse para conocer más a fondo el cambiante mundo de la movilidad.